Amor. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de estudio. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por sus misericordias, gracias por su palabra también que usted nos ha dado, gracias porque su palabra ha sido expuesta también en esta mañana. Y cuánto le suplicamos, Padre, que usted continúe ayudando a su pueblo y que nos dé entendimiento, Padre, por medio de su palabra, para que vivamos para su gloria, Señor, en medio de un mundo, de una cultura que muchas veces busca meterse dentro de la iglesia, dentro de la forma en la que viven los hermanos, Señor, y a veces lo hace de una manera muy sutil. Señor, ayúdenos, porque queremos vivir solamente para su gloria, Padre. Clamamos a usted y le suplicamos que nos ayude también por medio de este estudio, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues como hemos concluido ya con los estudios respecto a los ancianos de la iglesia, comenzamos el día de hoy con un nuevo estudio y un nuevo tema, que es el tema de la consejería bíblica. El tema de la consejería bíblica, que es un tema que probablemente no vamos a ver todo continuamente, porque es un tema tan amplio que requiere que sea analizado con calma, con detenimiento, y que se lleve a cabo un estudio de una manera un poco más concienzuda, no de una manera rápida. Entonces podríamos decir que lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, es una introducción a la consejería bíblica. Ahora, antes de comenzar directamente con el tema, es necesario explicar por qué hablamos de consejería bíblica y por qué es necesario que se enseñe la consejería bíblica. Bueno, primeramente, y creo que la razón más importante, es porque necesitamos entender sobre el sacerdocio de todos los creyentes y la necesidad que existe para poder cumplir los mandatos que se encuentran en la palabra de Dios, que nos hablan de ministrarnos, de animarnos los unos a los otros. Se tiene que entender que eso se debe hacer y que es responsabilidad no solamente de los pastores, porque cuando escuchamos consejería bíblica pensamos que lo tiene que hacer un pastor o que lo tiene que hacer un profesional en la consejería bíblica, pero la realidad es que el llamado a aconsejarnos, a animarnos, es un llamado los unos a los otros que incluye cada creyente. Ahora, amado hermano, también tienes que ser consciente de esta realidad. Cuando tú hablas en el tiempo del café, en un grupo pequeño, en el tiempo de la comida, cuando tú hablas con algún hermano y te platica un poco de lo que está pasando en su vida, de los problemas que tiene en el trabajo, de los problemas que quizás tiene en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, la manera en la que tú respondes a esos comentarios implica que tú estás aconsejando a alguien. Aunque no quieras asumir la responsabilidad de eso, pero incluso el quedarte callado ya es una responsabilidad para ti. Porque todo lo que dices o aquello que callas ya implica que tú estás dando un consejo, que ya estás metido en el terreno de la consejería bíblica. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a salir corriendo de aquí para que nadie nos diga nada y así nos libramos de toda la responsabilidad. Bueno, no. La responsabilidad que tenemos es aprender a aconsejar bíblicamente. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 51, versículo 10, y son palabras de David. Él dice en Salmo 51, versículo 10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Y de entrada lo que nos está diciendo, lo que está clamando el salmista, es que sea Dios, es que sea Él el que obre en su corazón. Y entonces tenemos que reconocer que es Dios el único que puede obrar en el corazón del creyente
pero que Él ha dado también a su iglesia como esa herramienta por medio de la cual Dios obra para el cambio de cada uno de los creyentes. Es por eso que el día de hoy vamos a comenzar en esta introducción a la consejería bíblica con un tema que yo sé que va a ser espinoso para muchos, un tema que va a causar controversia en nuestras mentes quizás, porque vamos a comenzar hablando de la psicología ante la Biblia. Debo aclarar de dónde vengo ante este tema específicamente. Primero que nada, déjame decirte que yo soy una persona que estudió en un seminario en el cual no se nos enseñó a dar una consejería de tipo psicológica. Si llevas algún tiempo en la iglesia, seguramente has escuchado de un material llamado Dinámica del Cambio Bíblico, y ese es el tipo de material que se veía para aconsejar en el seminario. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que estudié en un seminario que tenía una enseñanza respecto a la consejería, digámoslo así, bíblica, alrededor de mí había personas dentro incluso de la propia iglesia que decían practicar la psicología cristiana. Y yo no tenía ningún problema con esos términos. A mí no me parecía que fuera algo contradictorio o que estuviera mal el poder llamarse psicólogo cristiano. Por mucho tiempo yo acepté estas ideas como algo que podía ser reconciliado. Es de allí de donde vengo. Pero estudiando un poco más sobre el tema, me he dado cuenta de que esto no puede ser así. Y que bíblicamente hablando se tiene que hacer una distinción entre la psicología y lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, como yo no soy un erudito en las cuestiones de la psicología, lo que estoy haciendo básicamente es tomar la información de algunas personas que con una perspectiva cristiana también conocen a fondo el tema de la psicología, y mayormente la perspectiva de un pastor llamado David Barceló, que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Este hombre es un pastor que ministra en España, pero que además tiene la característica de haber estudiado psicología como su carrera universitaria. Obviamente él no practica la psicología y está en contra de que se practique la psicología en conjunto con el cristianismo, pero la razón por la que me apego tanto a la información que él brinda sobre este tema es por el hecho de que cuando tú te pones a escuchar la información que él proporciona, te das cuenta de que verdaderamente conoce el tema y de que no te está hablando desde, como yo en algún tiempo lo he hecho, desde el hígado o desde las entrañas, sino que verdaderamente conoce por qué está hablando de eso y te da el sustento para que tú puedas ver a la luz de la palabra de Dios cómo es que esto es algo que tiene que separarse. Así que, amado hermano, amada hermana, si tú tienes el pensamiento de que la psicología y la consejería bíblica, de que la psicología y la palabra de Dios es algo que se puede reconciliar, yo lo que te suplico, y quiero empezar con estas aclaraciones, yo lo que te suplicaría primeramente es que escuches esta enseñanza con una mentalidad abierta, que permitas que tu corazón sea expuesto a una perspectiva diferente de lo que probablemente ya tienes en tu corazón. Yo lo que te suplico, amado hermano, amada hermana, es que escuches y que no permitas que las ideas que tienes preconcebidas sean un obstáculo para por lo menos escuchar lo que se tiene que decir respecto a este tema. Yo estoy seguro que es muy poco probable que alguien cambie por completo su perspectiva de la psicología solamente con unos cuantos mensajes que hablen sobre este tema. Pero lo que yo pido es que por lo menos se escuche con atención, que se escuchen los argumentos y que sea una conciencia informada con la palabra de Dios la que pueda tomar una decisión. Y por eso también quiero aclarar algo y quiero hacer una súplica. Amado hermano, amada hermana, que no ve ningún problema el conjuntar la psicología con la palabra de Dios o la fe cristiana con la psicología. Amado hermano, amada hermana, quizás tú que has estudiado psicología, que tienes hijos que están pensando estudiar psicología,
que has llevado a tus hijos al psicólogo o que tú mismo has acudido a algún psicólogo. Yo lo que te suplico, amado hermano, amada hermana, es que no tomes esto como algo personal. Esto no es algo personal. Lo único que pretendo es exponer una problemática que está acechando a la iglesia. Y es una problemática que está golpeando a la iglesia, y lo que queremos es hablar respecto a este tema que es importante, porque hoy en día, amado hermano, hasta en colegios cristianos, y a mí me ha tocado verlo, a los niños que tienen problemas de conducta, hablando de categorías psicológicas, los mandan al psicólogo siendo un colegio cristiano. Les exigen a los padres que lleven a sus hijos al psicólogo para que puedan recibirlo en la escuela. Y digo, claro, finalmente es un negocio. Pero eso solamente ilustra cómo es que esto está metido en la iglesia de una manera tan profunda, de una forma en la cual ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, si tú has hecho esto, si tú tienes otra perspectiva respecto a la psicología, déjame repetirte, esto no es algo personal. Aquí estamos hablando de las ideas, no de las personas. Estamos hablando de lo que enseña la psicología y no estoy pensando en ti, ni me senté a escribir un estudio pensando en qué iba a decirte respecto a este tema. Estamos hablando de las ideas de la psicología contrastadas con la palabra de Dios y eso es lo que debemos de ver. No es algo personal, amado hermano, amada hermana, porque yo sé que esto se ha dado mucho en la iglesia. Y sé que hay muchas personas dentro de la propia iglesia que han aconsejado a hermanos ir con el psicólogo. Pero también entiendo tu corazón y yo sé que lo has hecho con un deseo genuino, no de que tu hermano sea destruido por alguna mentira, sino porque tú verdaderamente has creído que allí puede encontrar ayuda. Entonces el problema no es algo personal, es en contra de las creencias que hemos tenido. Comenzamos preguntándonos entonces, ¿por qué debemos hablar de psicología? ¿No sería mejor solamente hablar de lo que dice la Biblia respecto al hombre y de cómo es que la palabra de Dios es lo único que puede dar aquella paz que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, esto es algo que sería sensato, porque uno no tiene que ser experto en cada mentira o en cada filosofía que hay en el mundo para poder alejarse de estas cosas, pero como mencionamos, este es un problema que ya está metido en la iglesia. Y probablemente no tanto en esta iglesia, pero que sí lo vas a ver en otros lugares. O es algo con lo cual tú ya mismo estás familiarizado. En este sentido, entonces, es algo que, digámoslo de alguna manera, es obligatorio. Si vamos a hablar de aconsejar bíblicamente, hablar también de lo que está sucediendo en el mundo y de cómo está aconsejando el mundo. Porque durante los últimos 30 años la psicología es una disciplina que se ha infiltrado tremendamente en la iglesia. Como dije, hay incluso colegios cristianos que mandan a sus niños al psicólogo en lugar de pedirles que vayan con un pastor o en lugar de tratar ellos mismos esos problemas. Hay hermanos que van al psicólogo, hay hermanos que llevan a sus hijos al psicólogo, hay hermanos recomendando ir al psicólogo. Si no está metido, por lo menos esto ya está en la puerta, entonces no podemos simplemente ignorar el tema. Así que esto es algo que es tremendamente útil, amados hermanos, porque incluso si tú eres un hermano o una hermana que busca firmemente dar consejos solamente con la palabra de Dios, ese puede ser tu pensamiento, pero el que te va a pedir consejo probablemente ya esté contaminado con ideas y categorías psicológicas y te va a ser de ayuda a saber qué es lo que está pensando y qué es lo que está esperando para poder aterrizarlo y regresarlo a las ideas que son bíblicas. Como te dije, yo estudié en un seminario en el cual no se nos enseñó a aconsejar de una manera psicológica, pero durante los últimos 30 años la mayoría, y escucha lo que digo, la mayoría de seminarios, incluso buenos seminarios, seminarios reformados, han enseñado algún tipo de psicología como su método para dar consejería. Entonces esto es algo que está verdaderamente como una pandemia en toda la iglesia de Cristo.
entonces es algo de lo que se tiene que hablar, porque sería como enviar un misionero a un país musulmán y no decirle siquiera lo más básico de lo que creen los musulmanes para que pueda confrontar a esa cultura. Entonces, el propósito de esta lección es que veamos un poco respecto a lo que es el mundo de la psicología y así podamos no creer lo que la psicología enseña, no adoptar sus premisas, sino entender un poco de cómo funciona, de qué es lo que está pasando, de qué es lo que se está diciendo en el mundo. Ahora, vamos a plantear la psicología como una religión. Y eso es algo que nos suena extraño hoy en día. Pero ¿por qué decimos que hablamos de la psicología como una religión? Bueno, porque cuando nosotros vemos cómo funciona la psicología y vemos cuál es el propósito de la psicología, nosotros vemos que tiene un propósito que es bueno y que es noble. La psicología busca ayudar los problemas, a solucionar los problemas de los hombres. Y eso es algo bueno porque de entrada están reconociendo que el hombre tiene un problema. La cuestión con la psicología es que están buscando resolver esos problemas de formas que son contrarios precisamente a la Escritura. Entonces vamos a acercarnos a la psicología como una fe, como una religión, aunque suene como algo extraño, pero la realidad es que entonces tenemos que entender que la psicología en sí es un sistema filosófico que busca ayudar al hombre, como lo hace la mayoría de las religiones. Pero es un sistema filosófico en el cual no está Cristo y no está Dios. Ahora, la idea de la psicología como una religión no es algo nuevo ni es algo que a mí se me ocurrió. Hay psiquiatras que han hablado precisamente de la psicología como esto. Hay un psiquiatra, Tomás Szasz, de origen judío, que vivió en Nueva York, escribió libros que llevan títulos como El mito de la enfermedad mental y La fabricación de la locura, y él dijo, la psicología no es tan solo una religión que pretende ser una ciencia. Esto es un psiquiatra el que dijo estas palabras, no un creyente, La psicología no es tan solo una religión que pretende ser una ciencia, es de hecho una falsa religión que pretende destruir la religión verdadera. La psicoterapia es un nombre que suena científico, moderno, para lo que solía llamarse la cura de almas. Con el declive de la religión, el crecimiento de la ciencia en el siglo XVIII, la cura de almas, que entonces eran pecados y que había sido parte integral de las religiones cristianas, fue dominada cura de mentes enfermas y pasó a formar parte integral de la medicina. Básicamente lo que está diciendo este hombre, que no es, como dije, cristiano, básicamente lo que está diciendo es que la psicología es una religión, y él mismo como psiquiatra afirma que la psicología es una religión que se opone además a la religión cristiana, a la religión verdadera. Por supuesto, eso nos lleva a entender la contradicción en el propio nombre de esta disciplina. ¿Alguien sabe qué significa psicología? El estudio de la mente. Bueno, propiamente dicho, viene de dos palabras: el psique, que es el alma, la mente, la parte inmaterial del ser, y el logía o logos, que es como el estudio o tratado. Entonces, si juntamos estas dos palabras, lo que nos queda es la disciplina que se encarga del estudio o del tratado del alma del hombre. Pero adivinen quién más se encarga del alma del hombre. O mejor dicho, adivinen quién se encarga del alma del hombre. Es Dios. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Entonces, desde la propia definición ya nos encontramos con una contradicción, porque allí estoy diciendo
Que si la psicología es aquello que trata el alma del hombre, entonces ¿este libro qué hace? ¿O es acaso otra forma adicional de tratar el alma del hombre? Cuando yo pienso entonces en psicología o psicología cristiana, estoy haciendo una contradicción de términos, porque estoy diciendo la Biblia no es suficiente, o por lo menos solamente es una forma para tratar el alma. Y hay una contradicción allí en los términos. Ahora, no es casualidad que la disciplina de la psicología como tal no se desarrollara en países no cristianos. Si tú te pones a estudiar un poco respecto a la historia de la psicología, que como disciplina no tiene más de 200 años, pero si tú te pones a estudiar un poquito de esa historia, te vas a dar cuenta que ninguna de las ramas psicológicas surgió ni en un país musulmán, ni en un país budista, todas surgieron en países cristianos. ¿Sabes por qué? Porque tomaron principios de la palabra de Dios y trataron de descristianizarlos y adaptarlos a la forma en la cual se va a tratar el espíritu del hombre, el alma del hombre. Sigmund Freud, uno de los psicólogos más reconocidos, es el nombre que a todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en psicología. Él mismo creció en un hogar de origen judío y conocía precisamente todas estas cosas. Por eso en los países musulmanes, por eso en los países budistas, en otros países no surgen corrientes psicológicas, por lo menos no de manera inicial. Pero en este sentido, entonces, creemos también que es algo erróneo llamar a la psicología una ciencia. Podríamos llamarla ciencia si la abocamos específicamente a las cuestiones de las ciencias sociales, eso sí que podríamos hacerlo, pero no una ciencia dura como lo que nosotros vemos en áreas como la física o la matemática. El objetivo de la psicología, como decíamos, era observar o es observar la conducta humana, describir la conducta humana, hacer una clasificación de los problemas de la conducta humana y después buscar una solución a los problemas de la conducta humana. Ahora, esto no es algo malo en sí mismo. El observar algo, el clasificarlo, el ordenarlo es algo que nosotros como seres humanos hacemos por naturaleza. La psicología, o parte de lo que hace la psicología, es observar los problemas de los seres humanos, los problemas del hombre, clasificarlos, ordenarlos de alguna manera, pero donde viene el problema es cuando tratan de solucionar esos problemas. De hecho, esta cuestión de la clasificación de los problemas de los seres humanos, de los problemas del hombre, no es algo nuevo. Ya nosotros vemos, si tú lees Eclesiastés capítulo 1, versículos 16 al 18, Eclesiastés capítulo 1, versículos 16 al 18, ahí nosotros vemos a Salomón. Salomón dice: yo hablé en mi corazón diciendo, he aquí yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Probablemente lo que está diciendo Salomón aquí es: mira, yo también estudié cómo se comporta el hombre. Yo también clasifiqué los problemas de comportamiento del hombre. Él dice que estudió las locuras, los desvaríos de los hombres, quizás para contrastarlos con la sabiduría de Dios. Hay un libro que yo no conocía que existía, de un teólogo puritano del siglo XVII llamado Richard Baxter. Él escribió algo llamado El Directorio Cristiano, un manual de los problemas humanos, que es básicamente un manual que habla de los problemas o de los pecados de los seres humanos y que nos ayuda a aconsejar apartado de la disciplina de la psicología. Así que clasificar
los pecados, clasificar los problemas, el comportamiento del hombre no tiene nada de malo en sí mismo. La cuestión es, la psicología está clasificando esos problemas, pero los está clasificando de una manera que es contraria a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Alguien sabe cuál es el manual que utiliza el mundo para clasificar y diagnosticar los problemas psicológicos? El DSM-5, muy bien, ahora vamos en el DSM-5, comenzó como el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿verdad? Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ese es el manual psicológico. Ahora, uno pudiera pensar, ¿cuál es la diferencia entre la clasificación que hizo Richard Baxter y el DSM? Bueno, no solamente son algunos cuantos cientos de años de diferencia, sino que hay un abismo de diferencia. Porque Richard Baxter presenta los problemas o los pecados de los seres humanos desde una perspectiva bíblica centrada en Dios, pero el DSM, tú no vas a encontrar a Dios por ningún lado. Y no vas a encontrar la palabra de Dios por ningún lado. El problema es que cuando tú escuchas el DSM es algo que te suena muy científico, es algo que te suena muy profesional. Pero amados hermanos, el DSM, ese manual diagnóstico y estadístico de los problemas mentales, es simple y sencillamente la opinión que tiene un mundo incrédulo respecto a los problemas de los seres humanos. Hay un abismo entre clasificar los problemas en categorías bíblicos y clasificarnos en la manera en la que se hace en el DSM. Porque el DSM no es una opinión basada en ciencia dura, es la opinión subjetiva de hombres caídos que en su mayoría no tienen una relación con Dios y que se han dedicado a observar el comportamiento de los seres humanos, y no hay nada ni objetivo ni científico en la manera en la que clasifican. Y te voy a dar una prueba. El primer DSM, y ahorita ya me confirmaron que vamos en el quinto. Ya vamos en el sexto. Bueno, en el primer DSM la homosexualidad se presentaba como un trastorno psiquiátrico, un trastorno de la sexualidad. Para la segunda edición del DSM, la homosexualidad fue removida como un trastorno psiquiátrico. Es decir, en la primera edición decían, a ver, si tú eres homosexual, si tú practicas la homosexualidad, tienes un problema mental. Para la segunda edición se quitó esa categoría. La pregunta es, ¿cómo se quitó la homosexualidad de esa categoría de problema mental? Mediante estudios, mediante análisis y pruebas de cómo funciona el cerebro. Bueno, no. En realidad, en el segundo congreso sobre este tema para el DSM que se celebró en Los Ángeles, California, hubo una gran presión de la comunidad homosexual, que presionaron tanto a esta comunidad de psicólogos a tal punto que decidieron quitar la homosexualidad del manual para ser políticamente correctos. ¿Pero cómo la quitaron del manual? Votando. Se les preguntó a los psiquiatras si ellos creían que la homosexualidad era un trastorno y ellos votaron que no, y se quitó. Eso te puede parecer una muy buena democracia, te puede parecer algo muy bueno, pero definitivamente no es científico, ¿verdad? Porque imagina que hay un congreso de medicina en el que los doctores dicen, a ver, vamos a votar, ¿a quién le parece que el SIDA ya no es una enfermedad? Todos votamos, ok, desaparece el SIDA. Bueno, pero ¿y esto cómo funciona? Bueno, el DSM-2, publicado en 1973, dice lo siguiente: esta categoría diagnóstica, haciendo referencia a la homosexualidad,
se distingue de la homosexualidad, la cual en sí misma no constituye un desorden psiquiátrico, sino que la homosexualidad per se es una forma de conducta y junto a otras formas de conducta sexuales que en sí no son desórdenes psiquiátricos y por lo tanto no está listada en esta nomenclatura. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Bueno, discúlpenos por haber puesto esto en esta categoría. Ahora no lo ponemos porque no consideramos a mano alzada que sea un problema psiquiátrico. Y lo que está diciendo básicamente es un problema psiquiátrico solamente si el homosexual se siente mal y él quiere cambiar esa conducta. Si se siente bien, entonces no es un problema psiquiátrico, es algo que es completamente subjetivo. Pero es que ese es el punto precisamente de la psicología y en buena medida ahora también de la psiquiatría. ¿Cuál es el propósito entonces de estas disciplinas? Bueno, que te sientas bien. Y no estoy diciendo que esto sea algo malo. Lo que busca la psicología es que el hombre se sienta bien. El problema es que esto no se puede aplicar de esa manera. Porque imagínense si alguien dice, yo me siento bien robando. Bueno, pero es que tú te sientas bien robando o violando o asesinando no es lo más importante. La realidad, amados hermanos, es que ni siquiera los psicólogos o psiquiatras pueden vivir con ese tipo de estándar. Porque lo que están diciendo es, mira, si te sientes mal, eso es un problema. Pero si te sientes bien, entonces no importa. Lo que estás diciendo es realmente puedes hacer cualquier cosa mientras tú te sientas bien, eso está bien. Si te sientes bien, no hay ningún problema, no necesitas tratamiento. Si te sientes mal, entonces sí tienes un problema. La realidad es que esto entonces, lejos de ser algo científico, es una opinión subjetiva de profesionales en una disciplina que son parte de una sociedad que no toma en cuenta a Dios y que buscan simple y sencillamente remover todo aquello que es desagradable en el hombre. Ahora, yo creo que con esto vamos a terminar por lo menos esta parte. Esto es algo que es bastante problemático, amados hermanos, porque uno puede hablar de la utilidad de la clasificación y de las etiquetas que se encuentran dentro de la jerga psicológica. Pero al mismo tiempo, el utilizar las etiquetas psicológicas nos lleva a nosotros a vivir de una manera que es determinista y fatalista. Porque imagínate esto, la Biblia habla de borrachera. Y la Biblia habla del que el que se emborracha es un borracho y es pecado. Pero dentro de la jerga psicológica, la etiqueta que se coloca es alcohólico. Hay una persona que es alcohólica. Y es algo que es muy común ya para nosotros hoy en día. El problema es que ya tienes tú algo que es determinista y fatalista. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo esta etiqueta no es que yo soy un borracho que necesita arrepentimiento. Lo que me está diciendo es que yo soy un alcohólico. Pero eso no es el reconocimiento de un pecado. Lo que me está diciendo es, yo no he hecho nada para ser alcohólico. Soy alcohólico debido a lo que me pasó, una reacción de aquello que está fuera de mí. No sé si recuerdan, hace poco sonó un caso de un alto funcionario en un país de América Latina que fue acusado de consumir cocaína y la excusa que él presentó es, bueno, es cierto, lo hago, pero es que estoy enfermo. Las adicciones son una enfermedad, dijo este hombre. Bueno, esto es malo, aunque pueda sonar muy compasivo. ¿Por qué? Porque la etiqueta psicológica te está diciendo, eso es lo que tú eres.
Y adivina qué, si eres un borracho, si eres un alcohólico, ¿qué es lo que hace un alcohólico? Se emborracha, ¿verdad? Pues si yo soy un alcohólico, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Voy a consumir alcohol. Eso es lo que escuchas en las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Mira, me llamo fulanito de tal y soy alcohólico. El problema es que nunca puedes salir de la etiqueta. El problema es que quizás la etiqueta logre hacer que te controles, pero lo que te está diciendo esa etiqueta es, mira, tú nunca vas a salir de aquí. Tú eres un alcohólico y siempre vas a ser un alcohólico. No hay esperanza, no hay escapatoria. Eso es lo que te define como ser humano. Y repito, yo no digo que esto no le haya servido a algunas personas. Yo he conocido gente que ha ido a grupos de Alcohólicos Anónimos y que dicen, mira, ahorita estoy limpio. Estoy limpio, pero sigo siendo un alcohólico. Pero esto es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios se nos dice que hay verdadera libertad del pecado y que lo que nos define no es el pecado, lo que nos define es ser nuevas criaturas en Cristo. En Cristo hay verdadera libertad. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y escucha, no os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Amén. Versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto eran, no son. Así que el problema con las etiquetas psicológicas es que contradicen lo que nos dice la palabra de Dios, que en Cristo sí hay redención, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay cambio verdadero y que si yo soy un borracho, no tengo por qué serlo toda mi vida, porque eso es algo que queda en el pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y hay miles de etiquetas psicológicas que se colocan a las personas, pero el problema es que esas etiquetas hacen que la persona sea considerada enferma. Pero un enfermo necesita ayuda. Un enfermo necesita un medicamento que es externo. Un enfermo tiene algo contra lo cual él no pudo hacer nada y no hay nada que pueda hacer tampoco en sí mismo. Las etiquetas psicológicas entonces expresan enfermedad. Porque el que tiene una etiqueta psicológica dice, yo no he hecho nada para llegar aquí. Pero en la categoría bíblica, ¿qué te dice? Eso es pecado. Y si hay pecado, amado hermano, déjame decirte algo, hay responsabilidad de tu parte. No, pues me quedo con la etiqueta psicológica. No, hermano, es mejor aceptar el pecado, es mejor aceptar lo que dice la Biblia, porque ¿sabes qué? Para el pecado hay perdón. Para el pecado hay limpieza, para el pecado hay restauración. Ponerte una etiqueta psicológica conlleva desesperanza, no hay cura para ti. Pero si confiesas tu pecado y te arrepientes, el Señor es fiel y justo para perdonar tus pecados. Las etiquetas psicológicas entonces apuntan a la escuela de psicología o al psiquiatra como la solución, pero la categoría bíblica apunta a Dios y te dice necesitas arrepentimiento y necesitas perdón, y ese arrepentimiento y ese perdón está disponible en Cristo. Pero ¿por qué entonces nos gustan tanto las etiquetas psicológicas? Yo tengo una teoría. Yo creo que nos gusta tanto hablar de las etiquetas psicológicas porque son mucho más suaves que las categorías pecaminosas bíblicas que encontramos en la palabra de Dios. Por eso preferimos las etiquetas psicológicas.
Porque en la palabra de Dios tú encuentras lo que es un borracho, pero no suena bonito. Suena más bonito decir es que es alcohólico o tiene un problema con el alcohol. Un problema con el alcohol. Problemas tenemos entre personas, pero ¿quién se pelea con el alcohol? Es un borracho. ¿Suena más feo? Pues sí, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Pastor David Barceló da un ejemplo de esto y dice, mira, ¿qué pasa si tú dices, el hermano Jaimito padece de alcoholismo, cleptomanía, su esposa es codependiente y ludópata? Ludópata. Todo suena muy bonito, ¿verdad? Suena como que están afrontando algo muy difícil, muy duro para ellos. Nos mueve a la misericordia. Padece de alcoholismo, sufre de cleptomanía, su esposa es codependiente y es ludópata. Es como si una enfermedad les estuviera atacando, como un virus que llegó a sus vidas y los está atacando con esto. Pero ¿cómo sonaría esto en el lenguaje bíblico? El hermano Jaimito es un borracho, ladrón, su esposa le tiene miedo y aparte su esposa se la pasa metida en el casino. Eso es ludopatía. No suena tan bonito, ¿verdad? No nos mueve tanto a la misericordia y a decir, ay, pobrecito. El problema es que estamos describiendo exactamente el mismo problema, pero lo estamos haciendo desde puntos de vista completamente diferentes que piensan del ser humano de una manera completamente diferente. Porque el primero me está diciendo, el hombre es una pobre víctima, está enfermo, y el segundo me está diciendo, no, es un pecador que necesita arrepentimiento. No nos gustan las categorías bíblicas porque conllevan responsabilidad nuestra. Y las etiquetas psicológicas nos dejan como simples víctimas de las circunstancias. Entonces, amados hermanos, hay muchas cosas que aunque puedan parecer lo mismo, cuando nos damos cuenta que están partiendo de puntos de vista del hombre que son diferentes, también nos damos cuenta de que aunque me estén describiendo el mismo problema, me están describiendo a un borracho, ladrón, que pega a su esposa o que grita a su esposa, una esposa que le tiene miedo al marido y que además de eso se refugia en el juego. Me lo están describiendo así de una manera cruda. Pero al mismo tiempo esto me permite ofrecer la esperanza que hay en Cristo. Arrepentimiento. Pero si parto desde la otra etiqueta psicológica, lo único que puedo hacer es decirle que tiene un problema, decirle que está enfermo, decirle a la esposa que tiene que cambiar de entorno, muchas cosas. Pero ninguna de ellas me lleva a los pies de Cristo. Y ninguna de ellas me lleva a una verdadera solución porque estoy partiendo de premisas que son contradictorias. Porque el psicólogo está partiendo de la premisa de que el ser humano es bueno, pero la palabra de Dios parte de la premisa de que el ser humano es básicamente malvado desde su juventud. Ahora yo no quiero meterme tanto en esto, pero es que yo estoy seguro que ni siquiera los propios psicólogos creen en la bondad inherente del propio ser humano. ¿Y sabes por qué estoy seguro de que no creen en eso? Bueno, si tú conoces a algún psicólogo que practique la psicología, pregúntale si cierra la puerta en la noche. Yo no creo que encuentres uno que deje la puerta abierta en la noche. ¿Sabes por qué? Porque no cree que el ser humano es básicamente bueno.
pero a veces parte de esa premisa tratando de ayudar al ser humano. Entonces, tiene algo bueno, sí, reconoce que hay un problema en el ser humano, pero busca tratarlo alejado de Dios. Y alguien puede preguntarse, oiga, pero ¿no podemos juntar eso? ¿No podemos tomar estos temas y podemos decir, a ver, vamos a tomar lo bueno de esto y vamos a utilizarlo y vamos a llevarlo a las categorías bíblicas? Bueno, hablaremos un poco de eso la siguiente semana, si el Señor permite. Entonces no se pierdan el siguiente estudio. Pero vamos a concluir leyendo un pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, cuántas gracias le damos por su palabra, porque su palabra es verdad y en ella podemos confiar plenamente. Cuánto le suplicamos, Señor, que usted nos ayude para que podamos estar preparados para ayudar a nuestros hermanos, para aconsejarnos los unos a los otros, pero para hacerlo con ese celo y con ese amor basados en la palabra de Dios. Y que todo esto sea para su gloria, Señor. Gracias le damos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, hermanos. Que encontraron estos lentes en el baño, si son de alguien, que de alguien han de ser, ¿no? Supongo.